Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores y señoritas. Vamos a ver uno de los últimos temas de este curso de cálculo en su primera versión de este semestre en línea, los puntos críticos y valores extremos de una función. Hasta el momento, pues ya sabemos derivar de diferentes maneras, pero pues no hemos visto cuál es el fin o alguno de los fines de saber derivar. Habíamos dicho al principio que existen muchos fenómenos que son muy variables en el tiempo, por ejemplo, que no son constantes. Esta gráfica es una gráfica de una cierta función f de x, que si tú la observas, pues es un fenómeno que está variando también en el tiempo. Nota que desde el intervalo -4 a 4 tiene un comportamiento bastante curioso, ¿no? Empieza pues desde muy abajo, casi menos infinito, sube la función, llega a un punto máximo de comportamiento y después baja, pero no baja abruptamente, baja de tal manera que llega al cero en el eje y después de eso otra vez se recupera, adquiere un nuevo máximo que aparentemente está a la misma altura que el primero, eso habría que verlo, si están o no están a la misma altura, pero son dos máximos que claramente ahí están, y luego la función empieza a decrecer, ¿no? Y decrece de manera dramática hasta irse pues, hasta el infierno, ¿no? Bien, ahora, es evidente que si a nosotros nos interesa el comportamiento de esta función en el intervalo -4, 4, que es el que acabamos de mencionar, los puntos importantes realmente pues son tres puntos, ¿no? El punto donde es un máximo, donde está el otro máximo, y el punto donde tengo un mínimo. Es decir, la función se comporta de manera especial en esos tres puntos, ¿no? De aquí, pues no sé para dónde va, no tengo certeza de hacia dónde va la función, pero si a mí me interesa lo que hay de aquí para acá, que está aquí adentro, pues entonces esos puntos son bastante importantes, ¿no? Porque son los que dividen a la función, por así decirlo, entre la parte creciente, decreciente y otra vez creciente y otra vez decreciente, ¿no? A partir de ellos es cuando yo sé cómo se va a comportar. Si, por ejemplo, esto fuera la temporada de lluvias, digámoslo así, de una región del planeta X, yo sabría que desde cierto mes hasta, no sé, desde enero hasta mayo, pues va a haber una cantidad de lluvias que va a estar creciendo mucho y después va a haber una temporada de sequía, entonces en esa temporada no conviene sembrar ni hacer cosillas que puedan ser afectadas por el extremo calor, pero llegando este mes, entonces la cuestión de las lluvias va a mejorar hasta llegar a un máximo y luego otra vez nos volvemos a guardar. O puedes verlo como lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué tal si este es el modelo epidemiológico de un cierto virus? Y esta es pues la tasa de propagación, ¿no? Entonces en el tiempo aquí va a tener un máximo, después va a descender, aquí ponemos el semáforo en verde y después pues va a ir manifestándose así y sí, espero que me dé a entender, es decir, conocer información sobre este comportamiento es muy importante. El cálculo nos da algunas herramientas para poder hacerlo y podemos ubicar exactamente dónde se encuentran estos máximos, en qué mes, digamos, si este es el eje temporal, tiempo, en qué mes, en qué día, a qué hora está exactamente ese máximo y en qué mes, a qué día y a qué hora se encuentra este mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo hallar los puntos críticos y valores extremos de una función? Bueno, ¿a qué nos referimos con puntos críticos y valores extremos? Lo de valores extremos pues está ya muy bien, bueno, es muy intuitivo, ¿no? Con valores extremos nos referimos a esto, a máximos y a mínimos, es decir, en estos puntos la función llega a un máximo porque sube y luego deja de subir y se va para abajo. Baja, deja de bajar y luego se va para arriba, ¿no? Son puntos extremos, ¿sí? Que están o muy arriba o muy abajo en una región determinada. Esta es una gráfica que continúa, o sea, después te la puedo mostrar completa y después otra vez va a subir y luego va a bajar, etcétera. Pero bueno, en ciertas regiones se va a comportar así. ¿Por qué se les llama puntos críticos? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Dijimos que son puntos interesantes. Vale, son puntos interesantes por lo que ya mencionamos. Gráficamente, ¿cómo puedo yo encontrar o cómo identifico o qué caracteriza esos puntos críticos? En realidad, la característica principal de esos puntos críticos es
o se puede calcular mediante la derivada, ¿sí? Si yo calculo la derivada en cualquier otro punto, por ejemplo acá, la derivada va a ser creciente, ¿sí? Es una línea que de vista de izquierda a derecha va a ir para arriba. Si yo quisiera calcular la derivada en este punto, pues va a ser una derivada que sea negativa, porque es una línea que vista de izquierda a derecha, pues va a ir bajando. Pero ¿qué pasa cuando yo calculo en la derivada, que es la recta, la pendiente de la recta tangente en este punto? Si yo calculo la derivada y pongo una línea que toque únicamente ese punto, ¿cómo va a ser esa pendiente? ¿Esa línea se va a ir para abajo? ¿Se va a ir para arriba? No. La verdad es que pues va a ser una línea horizontal, lo cual representa, en este caso, que la derivada en estos puntos f' de x es igual a 0. ¿Sí? La pendiente no existe, no va ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? La pendiente es igual a 0. A los puntos críticos, digamos que en este caso voy a tener 3 puntos críticos, porque hay 3 puntos donde la derivada se hace 0. Aquí podemos decir que este es x1, el de aquí es x2 y el de acá, ay, qué chueco me fui, es x3, ¿no? Entonces, a los 3 puntos sobre el eje x, tal que cuando yo calculo la derivada f' de x1, me tiene que dar 0. Si aquí yo calculo la derivada f' de x2 me va a dar 0. Y en este punto igualmente f' de x3 me va a dar 0. Si esa condición se cumple, que la derivada en esos puntos es igual a 0, entonces a esos puntos se les va a llamar puntos críticos. Tan solo por el hecho de que su derivada sea 0, ¿sale? En realidad aún no sabemos si son máximos o mínimos, o sea, gráficamente sí. Si yo veo la gráfica, pues obviamente que voy a poder determinar si es un máximo o es un mínimo. Pero, por desgracia, tener la gráfica en realidad es lo último que yo puedo obtener de un comportamiento. Sí, tal como lo oyes, qué feo. En este momento acabo de hacer una cara de como de chin. En realidad lo que voy a tener es únicamente una función. Es decir, yo puedo prescindir de esto y decirte, a ver, si yo te doy la función f de x igual a x por e a la coseno de x, ¿cuáles van a ser sus puntos críticos? ¿Dónde va a ser, dónde se van a hallar sus valores extremos? Pues aquí yo veo una función, pero realmente ¿cómo se va a comportar esta función? ¿Se va a comportar así? ¿Se va a comportar así? ¿Se va a comportar, no sé, va a hacer cosas raras como esta? En realidad no sabemos. Por eso es más importante quedarnos con el concepto de qué cosa es un punto crítico. Vamos a poner ejemplos sencillos, ¿sí? Para poder encontrar los puntos críticos. Y pues vamos a trabajar en ello. Vamos a pensar en una función muy sencillita. F de x igual a x al cuadrado. Es la función más sencilla que conoces que existe. Ya sabemos cómo es su gráfica, pero no vamos a pensar en ella en este momento. Entonces vamos a hallar los puntos críticos de esta función. ¿Cómo dijimos cuál era la cualidad de los puntos críticos? Ah, te lo recuerdo. Para hallar los puntos críticos de una función, tiene que cumplir lo siguiente. Que f' de x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, cuando yo encuentre quiénes son estos puntos, tales que en la derivada de la función de 0, esos puntos van a ser los puntos críticos. Si son máximos o mínimos, todavía no puedo saberlo, pero por lo menos ya sé que son puntos críticos. Bien, vamos a tomar entonces la derivada de esta función, f' de x, y obviamente que es 2x. ¿Sí? Sencillo. Ahora, la regla me dice, no solo calcules la derivada, sino también igualala a 0. Sale, ahí está. La igualamos a 0. Y nos quedamos con esta parte de la ecuación. La pregunta es, ¿qué valores de x que yo sustituya ahí me van a dar la igualdad? Ahí hay una igualdad.
¿Qué valor de x, cuando yo lo sustituya, me va a dar que es igual a 0? Si x vale 1, ¿qué voy a tener? Pues 2 por 1 va a ser igual a 2, y eso definitivamente no va a ser 0. ¿Sí? Entonces ese valor no. Si x es igual a menos 1, pues va a ser 2 por menos 1, menos 2, y eso definitivamente tampoco va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué números me van a dar, qué conjunto de números me van a hacer válida la igualdad? Pues muy sencillo, ¿no? Tengo que despejar. De aquí, si yo despejo a x, entonces va a ser 0 dividido entre 2. Esto sigue siendo 0. Pues ahí está. El único valor que me hace cierta desigualdad es x igual a 0. Por lo tanto, para f de x igual a x cuadrada, su único punto crítico, ¿por qué le pongo acento? No sé, su único punto crítico es x igual a 0, porque f' de 0 es igual a 0. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver acá. Si yo aquí sustituyo, en vez de x pongo un 0, me va a dar 0 y la igualdad se cumple. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese es su punto crítico. Vamos a ver otro ejemplo de otra función. Y ahorita nos regresamos tantito a esta. Supongamos que yo tengo la función g de x igual a x cúbica menos x. Esa es una función. ¿Sale? La pregunta es otra vez, ¿cuáles son los puntos críticos de g? Entonces, ¿cuáles? Mejor lo escribo con esto. No, es que me choca porque tengo que moverle más acá. Pero bueno, para que se vea bien. ¿Cuáles son? No lo puse acento. ¿Cuáles son los puntos críticos de G? Pregunta. Otra vez, lo que tengo que hacer es, pues, recordar cómo se define un punto crítico de una función. ¿Recuerdas cómo? Bueno, de la siguiente manera. Entonces son los valores de x para los cuales g' de x, en este caso, se va a hacer igual a 0. Entonces, este es un punto crítico. Cuando yo encuentre quién es ese x o quiénes son esos valores de x. Vamos a ver que aquí pues, van a ser varios. Entonces, para empezar, voy a derivar, voy a encerrar esto acá, y voy a derivar g. Voy a tener g' de x, va a ser igual a 3x menos 1, 3x al cuadrado, ¿correcto? Ahora igualo a 0. Pregunta, ¿qué valores de x me hacen válida esta expresión? Y otra vez, vuelvo al álgebra elemental. Por eso era importante haber aprobado álgebra antes de pasar a este tipo de problemas. Pero bueno, lo que tengo que hacer tampoco es tan difícil. Vamos a despejar x. Primer paso, me quedo con 3x cuadrada por acá y voy a pasar el 1 de aquel lado. 3x cuadrada es igual a 1. Luego paso el 3, por lo tanto, x cuadrada va a ser igual a 1/3. Y luego voy a sacar raíz. Entonces x va a ser igual a, ojo, aquí sí tengo que tomar más menos raíz de 1 sobre 3. Sí, porque según el teorema fundamental del álgebra, el coeficiente principal o el coeficiente más grande que haya de las variables presentes nos va a decir cuál es el número total de raíces que va a tener la ecuación, ¿sí? Entonces, si el principal es quinta, una potencia a la 5, va a haber 5 raíces. Si la potencia principal es 4, va a haber 4 raíces. Y aquí la potencia principal es 2, entonces tiene que haber dos resultados diferentes. Más raíz de 3, perdón, más 1, más la raíz de 1/3 y menos la raíz de 1/3. Esos son los dos valores que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos críticos. La pregunta es, ¿cómo se vería eso? Bueno,
Vamos a ver cómo se vería eso, siempre y cuando nosotros podamos a lo mejor, pues, graficar un poquito esta función. Esta no es tan fácil a lo mejor de graficar, x cúbica menos x. La anterior sí es más fácil, vamos a verlo. Entonces, la ecuación original es x cuadrada, ¿no? ¿Recuerdas cómo es la función x cuadrada? Bueno, si yo dibujo, por ejemplo, mi sistema de referencias por acá, la función x cuadrada es una función muy bonita, una parábola, que va a pasar por este lado. Se va a abrir por acá y va a abrir por acá. Entonces, el hecho de que su único punto crítico sea x igual a 0, pues me remite al punto más bajo de esta función, ¿sí? Esa función tiene el punto más bajo ahí. Obviamente es un punto crítico y se trata de un mínimo. Eso lo puedo saber porque yo conozco cómo es la forma de la función, ¿sí? Sin embargo, cuando yo estoy hablando del otro ejemplo, en este momento sí puedo decir cuáles son los puntos críticos, pero lo que yo no sé es si son máximos, mínimos o qué clase de diablillos son. Solamente sé cuáles son los puntos críticos. Entonces, ¿cómo saber si son máximos o mínimos? Bueno, eso lo veremos en un siguiente video. Ahora, lo que te quiero dar a entender antes de irnos es que, por ejemplo, esta función, como último ejemplo, esta función es la función f de x igual a x por el seno de x, así como la ves. Voy a borrarle todas las cosas que tienen por acá y vamos a calcular sus puntos críticos, ¿sale? Aquí sí puedo ver si son máximos o mínimos, pero vamos a ver en qué punto se encuentran. O sea, por aquí se ve que están cerca del menos 2 y del 2 y del 0, pero ¿realmente están ahí? Vamos a dar una prueba. Entonces, hallamos los puntos críticos siempre y cuando f' de x sea igual a 0. Esto significa, vamos a derivar. Esta es una multiplicación de funciones, ¿sale? Entonces, la derivada del primero es 1 por el seno de x más x sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno, y esto lo tengo que igualar a 0. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo puedo encontrar los puntos críticos? Pues voy a tener que despejar x de alguna manera, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que tenga yo por aquí x coseno de x y que pase del otro lado el seno, menos seno de x. Entonces, ¿qué valores de x me hacen válida esa igualdad? Vamos a pensar. Está casi claro que, por ejemplo, un punto crítico, ojo, es x igual a 0. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente vamos a sustituir y aquí voy a tener 0 por coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces todo esto da 0, igual a, y seno de 0, pues es 0, con el signo menos sigue siendo 0, entonces se da la igualdad. Aquí hay una igualdad y cuando hay una igualdad, entonces significa que sí, es un punto crítico, x igual a 0. Por lo tanto, sí, aquí hay un punto crítico que según la gráfica se trata de un mínimo, ¿ok? Ahora, ¿qué hago con los otros dos valores? ¿Cómo encuentro estos otros dos valores que van a ser, evidentemente, según la gráfica, un máximo? Bueno, aquí la cosa se complica un poco porque tengo que recurrir a saber resolver ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, eso es un poco más complicado. Existen métodos para resolverlos, pero no son parte del curso. Lo que te quiero dar a entender es que sí se puede, pero que a lo mejor en este momento no tenemos todas las herramientas. Ahora, lo que yo te quería decir también es, ya encontramos un punto crítico, x igual a 0.
Dada la gráfica, yo sé que ese punto crítico es un mínimo. Pero si no tuviera la gráfica, ¿cómo sabría que eso es un mínimo? Bueno, para eso se encuentra o se usa algo llamado el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Cuando yo calculo la segunda derivada, es posible saber si esos puntos críticos son un máximo, un mínimo o algo a lo que se llama un punto de inflexión. Es decir, no es ni un máximo ni un mínimo. Pero eso lo veremos en un siguiente video.